A falta de poco más de un mes para las elecciones americanas, en el día de hoy se ha conocido un dato sorprendente, el mayor aumento de puestos de empleo desde el mes de marzo, algo chocante porque la tendencia de los últimos meses era descendente. Sin embargo, todos los inversores nos hacemos una pregunta: ¿son ciertos estos datos o realmente hay maquillaje electoral? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes 4 de octubre de 2024 y en este momento son las 21:35 hora en España, 15:35 horario en Nueva York. El día de hoy estamos viendo cómo el principal índice americano, el S&P 500, parece que va a cerrar la semana por encima de los 5.700 puntos y casi en los 5.750, que es un nivel, digamos, importante en el mercado. Evidentemente, esto es un nivel más elevado que ayer. ¿Por qué? Porque los datos económicos que hemos conocido el día de hoy han sido muy, pero que muy fuertes. Evidentemente, el mercado está dispuesto a caer, el mercado está dispuesto a tener grandes movimientos, pero los datos económicos en este momento y todos los que hemos visto esta semana han sido elevados, han sido positivos, dejémoslo ahí. Sin embargo, el día de hoy se ha conocido un dato, el dato de empleo de todos los meses, cuanto menos sorprendente. Y todos nos preguntamos, ¿es cierto este dato? En este vídeo vamos a dar todos los datos de forma objetiva y vamos a ver cómo hay algo que destaca y que quizás nos hace sospechar de cierto maquillaje previo a las elecciones. Así que no quiero entretenerme más, vamos con el vídeo. Fíjense, a falta de poco más de un mes, como ya he dicho, para las importantísimas elecciones americanas, se acaba de conocer el mejor dato de empleo desde marzo, el mayor aumento de empleo desde marzo. El empleo total de nóminas no agrícolas aumentó en 254.000 en septiembre, muy superior a la ganancia mensual promedio de 203.000 en los 12 meses anteriores. Un dato de primeras cuanto menos sorprendente. Fíjense cómo el dato del mes de agosto, que había sido realmente malo, por debajo de 99.000 en un primer momento, fíjense que ya de primeras salta. Es decir, este dato no es un dato de 99.000 nuevos empleos. ¿Por qué? Bueno, pues porque las revisiones este mes han sido al alza. Últimamente las revisiones de los meses eran a la baja. Este mes no, este mes han sido al alza. Fíjense, el cambio de empleo total en nóminas no agrícolas para julio fue revisado al alza en 55.000. Ojo, 55.000. Fíjense que pasó de 89.000. Fíjense que antes he dicho 99.000. No, me he equivocado. 89.000 fue el dato de empleo de nuevas nóminas no agrícolas que conocimos el mes de agosto. Y fíjense que se ha revisado de 89.000 a 144.000. Y el cambio de agosto fue revisado también al alza en 17.000. De 142.000 a 159.000. Con estas revisiones, el empleo de julio y agosto sumaron 72.000 nuevos puestos de empleo más de lo que se informó previamente. Sin duda unas revisiones sorprendentes porque estábamos acostumbrados a grandes revisiones a la baja y sobre todo la gran revisión que conocimos en agosto correspondiente al año anterior, correspondiente al periodo entre marzo de 2023 y abril de 2024 o abril de 2024 y marzo de 2023, abril de 2023 y marzo de 2024, mejor dicho. Ahí conocimos una revisión a la baja de más de 800.000 puestos de empleo. Por tanto, sorprende cuanto menos que haya una revisión al alza y tan fuertes como las que estamos viendo. Por tanto, no se sorprendan si al año que viene conocemos una revisión anual que hace caer los puestos de empleo 1.000.000, porque este año hemos conocido 800.000 y esto parece que es una tendencia cuanto menos habitual. Pero bueno, esto ya son suposiciones. Los datos primeros, sorprendentemente, muy fuertes de nóminas no agrícolas. Vamos a ver por sectores, a ver si hay aquí algo que nos hace sospechar. Servicios y alimentos y bebidas aumentó en 69.000, muy por encima del aumento mensual promedio en 14.000. Oye, pues en un primer momento aquí podría haber una explicación por ese salto tan fuerte. Atención médica añadió 45.000, por debajo del promedio de 57.000 de los últimos 12 meses.
El gobierno continuó con su tendencia alcista y sumó 31.000 puestos de empleo, eso sí, por debajo del promedio de 45.000 de los últimos 12 meses. Asistencia social aumentó en 27.000, por encima de lo que suele aumentar durante el último año, que era 21.000, y construcción sumó 25.000, por encima del promedio mensual de los últimos 12 meses, que es 19.000. El empleo en el resto de industrias pues mostró poquitos cambios. Por tanto, oye, datos bastante sólidos, bastante robustos lo que estamos viendo o lo que hemos visto en la encuesta de establecimientos. Vamos a la encuesta de hogares, que últimamente aquí es donde había algo para sospechar. La tasa de desempleo ha caído a 4,1%. Esto es una grandísima noticia, porque recordemos que la tasa de desempleo últimamente había saltado hasta casi el 4,3%, incluso activando esa famosa regla SAM, que es la regla que predice las recesiones. Pero sí que es cierto que se debía a las consecuencias del huracán y bueno, pese a que muchos analistas hablaban de que se había activado en este canal y aquí analizamos cómo si cogíamos todos los decimales ni siquiera se había activado, por tanto yo en ningún momento la he dado como activada. La cifra no redondeada, pues fíjense que se ha quedado en 4,05 y el dato del mes anterior no redondeado era 4,22, por tanto ha habido una caída muy considerable de la tasa de desempleo. ¿Por qué habrá caído esta tasa de desempleo? Pues en un primer lugar yo me he ido a la recuperación de ese empleo perdido por el huracán. Pero luego vamos a ver que aquí es donde está la clave de estos datos tan positivos. Fíjense, tasa de desempleo 4,1. Sorprendentemente, el número de personas empleadas también aumentó en unas 430.000. Es el mayor salto desde el mes de marzo. Fíjense, porque normalmente había una gran diferencia entre la encuesta de establecimientos, responsable del dato de nóminas no agrícolas, y la encuesta de hogares, responsable de la tasa de desempleo. ¿Por qué había esta gran diferencia entre ambas encuestas? Pues básicamente porque el número de pluriempleados está en máximos históricos. Ahora lo vamos a ver, pero está aumentando mucho más el empleo a tiempo parcial que el empleo a tiempo completo. Y evidentemente una persona que tenga más de un empleo, pues cuenta más de una vez para la encuesta de establecimientos y por tanto para las nóminas no agrícolas. Me explico, tú si tienes un empleo el mes de agosto vas a sumar, o si has conseguido un empleo el mes de agosto, vas a sumar una nueva nómina dentro del mes de agosto. Ahora, si es un dato a tiempo completo, no vas a sumar más nóminas, pero si es un empleo a tiempo parcial y el mes de septiembre coges otro empleo por la tarde, pues dentro de la encuesta de nóminas no agrícolas, en el mes de septiembre vas a sumar una nueva nómina, mientras que en la encuesta de establecimiento vas a sumar como empleado, simplemente, o como persona con trabajo, ¿no? Por eso hay esa gran diferencia entre la encuesta de establecimientos y la encuesta de hogares, que se explica con el gran aumento del empleo a tiempo parcial. Sin embargo, este mes pues hemos visto como el empleo a tiempo completo sumó 631.000 frente a la caída de 438.000 del mes anterior, y el empleo a tiempo parcial restó 201.000 frente a la suma de 527.000 en el mes anterior. Ahora, si acumulamos, fíjense, los últimos, si acumulamos desde junio de 2023, últimos 15 meses, pues fíjense cómo el empleo a tiempo parcial es lo que más ha ganado, más de casi 2 millones de empleo, mientras que el empleo a tiempo completo ha perdido más de 1 millón. Por tanto, el empleo a tiempo parcial sigue dominando y sigue explicando ese aumento o esa diferencia récord entre la encuesta de nóminas no agrícolas, entre la encuesta de establecimiento, responsable del dato de nóminas no agrícolas, y la encuesta de hogares, responsable de la tasa de desempleo. Sin embargo, estamos viendo cómo este mes aquí tampoco ha habido nada que comentar, es decir, ha sido muy fuerte también, un gran aumento del empleo a tiempo completo. Eso sí, fíjense cómo el número de multiempleados ha marcado un nuevo máximo histórico también este mes. Evidentemente, esto es lo que comentaba, esta es la explicación de esa gran diferencia. Antes de ir con el maquillaje o no, vamos a comentar y vamos a hablar sobre el tema de la inflación, porque claro, en el día de ayer ya comentábamos cómo los precios pagados del ISM Servicios había saltado hasta casi el nivel de 60 y eso estaba generando cierta tensión, sobre todo en los bonos, porque podría haber una reaceleración de la inflación. Bueno, antes que nada y antes de comentar los datos que hemos conocido el día de hoy, para que haya una reaceleración de los datos de inflación por el lado de servicios, o en este caso los salarios, deberían de haber vuelto al objetivo. Eso no se ha producido. Es decir, se ha iniciado el ciclo de bajadas de tipos, pero no se ha llegado en ningún momento a los objetivos de inflación.
Por tanto, la Reserva Federal pues tiene que reequilibrar. Ahora lo vamos a ver. Los ingresos medios por hora aumentaron 0,4%, superando la estimación del 0,3%, mientras que en los términos anuales el crecimiento salarial fue del 4% frente al 3,9% revisado al alza y superando la estimación del 3,8%. Es decir, se ha iniciado el ciclo de bajadas de tipos con la inflación de los servicios más cercana al 4% y con los salarios también cercanos al 4%, muy por encima de esos niveles alrededor del 3% que estaban situados los salarios previo a ese disparo, a que se disparara post-COVID. Por tanto, la Reserva Federal tiene que equilibrar fuerzas. No debe ser muy flexible, pero tampoco debe ser muy rígida. Al final, la Reserva Federal no tiene un único mandato de estabilidad de los precios, sino que tiene más y, por tanto, tiene que atender a todos sus mandatos. Y otro mandato importante es el pleno empleo. Han visto que el empleo estaba flojeando, el empleo se estaba enfriando y han decidido bajar los tipos de interés para aliviar ciertas tensiones. En este momento y desde mi punto de vista no veo riesgos de que haya reaceleración de la inflación. Lo que ocurre es que no se ha llegado al objetivo y de ahí que la Reserva Federal pues tenga que adoptar una tasa neutral pues por encima del índice de precios para que la inflación siga ese camino. ¿Que lo puede seguir de forma más lenta? Pues claro, evidentemente, de ahí que yo defienda o personalmente lo que defiendo es que la tasa neutral no se va a situar alrededor del 0% como en los niveles previos a la pandemia y lo más probable es que tengamos que convivir con unas tasas de inflación algo más elevadas durante algo más de tiempo y unas tasas neutrales, unos tipos de interés más elevados de lo que estábamos mal acostumbrados en el periodo post-COVID y pre-COVID, ¿no? Pero eso no es nada malo, eso es algo totalmente normal. La inflación de los servicios es la gran preocupación o es un poco esa inflación pegajosa que cuesta tanto de volver al objetivo. De hecho, es que es la inflación de los bienes la que está... Es que no es ni inflación, es deflación de los bienes, porque el precio de los bienes está decreciendo y es lo que está lastrando a la baja los datos de inflación y de ahí que salgan tan bajos incluso intermensualmente con algunas caídas, como por ejemplo estamos viendo en Europa. Pero es la inflación de los servicios lo que sigue siendo un poco el dolor de cabeza, la inflación pegajosa y poco a poco tiene que volver al objetivo y lo va a hacer poco a poco, no se puede ir deprisa en la inflación de los servicios. Por tanto, esto es algo que hay que tener en cuenta. ¿Existe riesgo de reaceleración o cuál es el verdadero riesgo de reaceleración? Yo vería riesgo de reaceleración en caso de que ocurra algo con los precios del petróleo, en caso de que haya algún shock de oferta, pues ahí sí que podría haber reaceleración. ¿Por qué? Pues porque la inflación de los servicios es elevada, pero bueno, está en camino de controlarse, pero la inflación de los bienes es negativa, es decir, hay deflación de los bienes y en caso de que repunten por cualquier cosa, por cualquier shock, pues ahí es cuando podríamos ver grandes alteraciones en todas las medidas de inflación. Pero mientras tanto, la verdad es que yo considero que la Reserva Federal está haciendo un muy buen trabajo. He sido muy crítico en algunas ocasiones, pero ahora considero que va en el buen camino. Evidentemente, unos datos tan fuertes de nóminas no agrícolas, de empleo, sumados a una cierta reaceleración, no quiero hablar de reaceleración, pero unos datos de salarios un poco más elevados de lo esperado, por lo que ha provocado es un gran movimiento en los fondos federales. Fíjense que si en algún momento había alguna probabilidad de que la Reserva Federal bajara 50 puntos básicos en la reunión de octubre, pues fíjense, para la reunión de noviembre, perdón, pues fíjense como en este momento se han disipado completamente. Hay casi, bueno, creo que ya es más de un 90% de probabilidades de que la Reserva Federal baje solo 25 puntos básicos para el mes de noviembre y Goldman y demás casas de análisis siguen apostando por eso, 2 bajadas de 25 puntos básicos durante este año. Evidentemente habrá que controlar, si los datos siguen apuntando a esta línea, pues quizás no hay ni siquiera baja de datos. Pero ¿por qué han salido estos datos? Vamos ya con el punto más importante. ¿Realmente son ciertos estos datos o hay cierto maquillaje debido a que en cosa de un mes hay unas importantísimas elecciones americanas y evidentemente Kamala Harris y los demócratas, que son los que están ahora en el gobierno, quieren ganarlas o se quieren ganar el apoyo de la ciudadanía? Bueno, pues vamos a verlo. Fíjense, generalmente
Se usan empleos a tiempo parcial para justificar unos buenos datos de empleo. Ya saben que en otras reseñas o en otros análisis de los datos de empleo, sobre todo donde ponemos el foco es en ese empleo parcial, que es lo que está aumentando considerablemente. Sin embargo, el día de hoy hemos visto como el empleo parcial ha caído y el empleo a tiempo completo ha aumentado. En otras ocasiones, pues también vemos como hay cierto maquillaje con ese modelo nacimientos-muertes, que es lo que mide el nacimiento de nuevas empresas y la muerte de antiguas empresas, y había unos datos sorprendentemente positivos. Bueno, en este dato no hay tampoco gran sorpresa ahí. En otras ocasiones también es común que el aumento del desempleo, bueno, el aumento no, que se justifique el enfriamiento del empleo y unos datos fuertes, porque lo que está ganando empleos son los extranjeros, debido a la gran oleada de inmigración, que esto es uno de los comentarios que, por ejemplo, hace Claudia Sam con respecto a por qué su regla no se había activado, ¿no? Esto es algo también importante. Sin embargo, ninguna de estas excusas que suelen ser habituales es lo que ha ocurrido el día de hoy. Ha costado mucho encontrarlo, pero la clave para que los datos del día de hoy sean tan fuertes están, adivinen dónde, en el empleo público. Fíjense, y podemos estar, os lo digo sinceramente, desde que vengo revisando datos económicos estadounidenses ante el mayor maquillaje. Yo no hablo de manipulación, porque lo más probable es que en revisiones a posteriori o en las revisiones anuales esto se corrija, pero estamos ante el mayor maquillaje de datos de empleo para manipular el mercado. Como digo, no manipulan los datos, sí manipulan el mercado, que he visto desde que llevo analizando el mercado y la economía estadounidense. Llevo muy poco tiempo, lo sé, pero es uno de los mayores maquillajes que he visto. Por tanto, repito, no se sorprendan si los datos que veamos al año que viene, las revisiones que vemos, eliminan 1 millón de empleos. Fíjense, el maquillaje estuvo en el número de empleados públicos, que se disparó como nunca antes lo había hecho, y fue decisivo para impulsar la encuesta de hogares, que es la responsable de la tasa de desempleo. ¿Cómo se quedan si les digo que si no llega a haber este maquillaje en los datos de empleo público, la tasa de desempleo podría haberse disparado hasta el 4,5%, y en cambio ha caído al 4,1%. Fíjense. En septiembre, el número de empleados públicos, según la encuesta de hogares, aumentó en 785.000, de 21.421.000 hasta 22.216.000. Ambos datos ajustados estacionalmente. Este fue el mayor aumento mensual de empleados públicos registrado, excluyendo el dato atípico de junio de 2020, que fue una reversión de la caída récord del COVID. Por tanto, fíjense cómo es algo que nunca antes, eliminando estos grandes movimientos del COVID, se había visto. Los empleados públicos aumentaron al máximo registrado, mientras que los trabajadores privados aumentaron solo en 133.000. Evidentemente, un aumento de 133.000 coincide mucho más con lo que estamos viendo en los últimos meses, ¿no? Con ese enfriamiento del mercado laboral. Yo no pido yo no quiero que el mercado laboral se vaya a cero, ni mucho menos. Yo quiero que el mercado siga siendo robusto. Pero sí que es cierto que una cifra de 133.000, que es la que ha aumentado los trabajadores privados, pues está mucho más acorde con la situación económica actual. Sin embargo, lo curioso es que, si bien en septiembre tradicionalmente se produce un aumento del número de trabajadores gubernamentales no ajustados estacionalmente, ya que los maestros, sobre todo los maestros de las escuelas, vuelven al trabajo, el BLS, el Departamento del Trabajo, tradicionalmente ha suavizado este aumento utilizando ajustes estacionales. Aquí es donde está el maquillaje. Fíjense que tenemos en la línea roja los datos no ajustados estacionalmente, y en verde los datos ajustados estacionalmente. Fíjense cómo a inicios de verano, cuando hay una caída de los empleados públicos, sobre todo por los maestros, hay una gran caída de la línea roja, que son los no ajustados estacionalmente. Sin embargo, fíjense cómo la línea verde lo maquilla, ¿no? Es decir, hace que este ajuste estacional pues no afecte a los datos. ¿Por qué? Pues como dice, los ajustes estacionales son para evitar esas estacionalidades, ¿no? Y que no veamos pues estos movimientos bruscos de inicio del verano y de final del verano. Por tanto, vemos cómo ha habido un ajuste estacional bastante claro a inicios del verano, pero ahora no. Fíjense cómo otros años el mes de septiembre suele corregir, pero ahora hemos visto cómo se ha disparado totalmente, incluso más que el dato no ajustado estacionalmente. Aquí es donde considero que está el maquillaje, en que no ha habido un ajuste estacional. Fíjense lo que nos
nos dice: esta vez no ha habido ajuste estacional, si bien históricamente el número ajustado de septiembre ha sido relativamente moderado, independientemente de cuán grande o pequeño haya sido el número no ajustado, esta vez el número no ajustado de trabajadores gubernamentales se disparó absolutamente a un récord de 1.322.000, lo que llevó a un aumento récord en septiembre de los trabajadores gubernamentales ajustados. El maquillaje no está en que haya habido una vuelta de los maestros al colegio, eso es algo totalmente normal, pero eso no se debe mostrar con una diferencia tan grande en el ajuste estacional. Ahí es donde nos dice que está la gran diferencia. Curiosamente, no fue solo la encuesta de hogares la que registró un aumento sin precedentes en el número de empleados públicos. Si se toma la encuesta de establecimientos sin ajustar, se observa exactamente lo mismo. En este caso, el número de empleados públicos sin ajustar se disparó en 918.000, de 22.541.000 a 22.459.000, mientras que el número de trabajadores del sector privado sin ajustar estacionalmente se desplomó en 458.000. Fíjense, aquí tenemos la diferencia entre empleo privado, aquí no ajustado estacionalmente, aquí ajustado estacionalmente, aquí empleo público no ajustado estacionalmente y ajustado estacionalmente. Aquí es donde está la diferencia y el gran maquillaje que hemos visto este mes. Aquí es donde está la explicación para los sorprendentes datos que hemos conocido. No es de extrañar que recientemente Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, cuestionara al BLS, cuestionara al Departamento de Trabajo y lamentó que si hubiera sabido lo mal que estaba el mercado laboral, habría recortado los tipos en julio. Ojito, porque el Departamento de Trabajo americano impidió que la Reserva Federal bajara tipos en julio. Habría bajado tipos en julio, 25 puntos básicos, y no tendría que haberlo hecho 50 puntos básicos en el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque habría conocido que desde abril de 2023 y marzo de 2024 no había habido casi 1 millón de empleos, 800.000, más de 800.000 puestos de empleo, como digo aquí, 818.000 puestos de empleo desaparecieron en este periodo. Por tanto, a falta de un mes para las elecciones americanas, parece que este maquillaje tiene todo el sentido del mundo, ya que en primer lugar ha evitado que la tasa de empleo pudiera llegar hasta un 4,5%. Evidentemente, si se hubiera hecho ese ajuste estacional, que se hace en otras ocasiones, la tasa de desempleo podría haber llegado hasta el 4,5%. Eso sí que habría provocado que la regla SAM se activara ya, sin ninguna excusa como la que ponía yo de decimales, ni lo que decía Claudia de los extranjeros. No, se habría activado sin ningún, claramente. Y en segundo lugar, pues este maquillaje lo que evita es que el mercado se desplome, porque ya hablábamos en el día de ayer que el mercado estaba dispuesto a caer. De hecho, incluso con los datos sorprendentes que hemos conocido el día de hoy, hemos visto cómo el mercado ha llegado a tocar de nuevo el soporte de los 5.700, pero claro, es imposible que lo pierda si no hay prácticamente argumentos para ello. Por tanto, el maquillaje, a falta de poco más de un mes para las elecciones americanas, tiene todo el sentido del mundo. Dicho esto, y vamos a ver la reacción que ha tenido el mercado, porque independientemente de que expongamos que esto se trata de un maquillaje muy claro, pues al final el mercado reacciona a lo que le das, y lo cierto es que hemos visto un movimiento muy fuerte. Ya hemos visto cómo las probabilidades de bajadas de tipos han cambiado de 50 a 25 puntos básicos, y hemos visto cómo los bonos han sido los grandes perjudicados. ¿Por qué? Porque ya habían descontado mucho de este inicio del ciclo de bajadas de tipos, y por tanto, si los datos económicos serán sólidos, es normal que corrijan. Incluso considero que pueden estar a punto de dar una oportunidad. Fíjense, desde la bajada de tipos el riesgo de sumarse a ellos era equilibrado frente al posible beneficio. Sin embargo, ahora este ratio puede mejorar, al igual que en octubre de 2023 y en abril de 2024. Fíjense cómo el rendimiento americano a 10 años se ha disparado casi hasta el 4%. Si nos vamos a verlo en este momento a falta de 2 minutos para el cierre, fíjense que está en el 3,97%. Si nos vamos a ver los principales ETFs de bonos, vemos el TLT y vemos el IEF, bonos a 7-10 años y bonos a más de 20 años. Considero que estaríamos cerca de ver una oportunidad aquí. Fíjense
Fíjense el TLT. ¿Cuándo han sido las mejores oportunidades para sumarse? Pues justo cuando los datos de inflación o el riesgo de que la inflación se reacelerara era existente, ¿no? Sobre todo a finales de octubre o en octubre de 2023, en abril de 2024, y podríamos estar a punto de otra interesante oportunidad. ¿Cuándo me sumaría yo al TLT? Bueno, yo en el TLT de forma estática, es decir, para comprar y mantener, tengo cierta posición, sobre todo que adquirí por debajo de 90 y que la tengo un poco como cobertura por si los datos económicos se desaceleran y son feos, ahí pueden funcionar muy bien. Pues sobre todo, evidentemente, el TLT estaría muy bien comprarlo por debajo de 92-93 en caso de querer mantener a futuro. ¿Por qué? Porque son bonos a largo plazo y todo el tema deuda influye bastante, pero evidentemente si da la oportunidad y corrige, pues por debajo de 93-92 lo considero como buena oportunidad. Si operáis más tipo con opciones y alguna estrategia del estilo, hay algún spread ya bastante interesante. De hecho, yo hoy he visto alguno de ese tipo. Pero sinceramente tendría cuidado con los bonos a largo plazo y quizás me iría más a los bonos o sea, a medio plazo, incluso corto plazo. Creo que aquí podría haber una oportunidad también interesante. En caso de que los datos económicos sigan siendo fuertes, pues tenemos el dato de inflación, por ejemplo, la semana que viene. Si vemos cierta reaceleración, pues incluso el rendimiento de los bonos los bonos podrían corregir un poquito más. Pero creo que ahora ya sí que empieza a ser interesante de nuevo tantear en caso de oportunidades. Oye, ya he dado mis niveles, ya he dado un poco lo que estoy pensando, no doy señales, por tanto, valorad cada uno vuestra situación. Pero sí que es cierto que sobre todo tened cuidado con los bonos a largo plazo porque entra en juego otro tipo de cosas. Pero a diferencia de lo que opinaba hace unas semanas, que veía un riesgo-beneficio muy equilibrado, ahora sí que es cierto que se está inclinando un poco más ese riesgo-beneficio a favor del beneficio. Eso sí, fíjense lo que dicen algunos operadores. A largo plazo, el equipo de trading sigue pensando que la curva de tipos tiene margen para empinarse, es decir, para desinvertirse. Pero en el corto plazo creemos que las elecciones serán el principal factor que determine la curva. Sobre todo, cuidado con las elecciones y con los bonos a largo plazo. Un gobierno unificado debería permitir que los déficits se mantengan en niveles muy elevados, lo que respaldaría una parte larga más barata, sobre todo si hay mayor déficit, si hay mayor oferta de deuda, sobre todo de deuda a largo plazo, pues evidentemente el precio de los bonos a largo plazo se ve un poco lastrado, ¿no? Por tanto, esto favorece a que la curva se desinvierta, ya que baja mucho más, suben mucho más los bonos a corto plazo que los bonos a largo plazo, algo totalmente normal. Si el Congreso está dividido, pues pensamos que sería difícil una desinversión significativa, especialmente si Harris gana las elecciones, si hay cierta división. ¿Por qué? Pues porque quizás no le aprueban todas esas medidas. Ya saben que los demócratas van muy a favor de aumentar ese déficit. En cambio, los republicanos quieren controlarlo un poquito más. Dado que las probabilidades electorales están divididas de cara a noviembre, creemos que entrar de manera escalonada en posiciones de desinversión de la curva 5-30 años en retrocesos tiene sentido en lugar de mantener una posición estática. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues básicamente que compremos bonos, sobre todo el tramo corto. El tramo más corto puede que esté dando claras oportunidades. Fíjense que si nos vamos al rendimiento americano a 2 años, el día de hoy hemos visto cómo también sube al 4%. ¿Cuáles han sido las mejores oportunidades? Pues sobre todo la mejor oportunidad aquí estuvo en abril. En caso de que veamos una subida de nuevo por encima del 4%, pues el rendimiento americano a 2 años se pone cuanto menos interesante. ¿Por qué? Pues porque las perspectivas de la Reserva Federal están para que dentro de 2 años la tasa neutral esté en el 3%. Por tanto, ahí, ahora que está corrigiendo gran parte de lo que estaba descontado, ahí sí que podría dar ciertas oportunidades. Sobre todo, hay que comprender los bonos o hay que comprender los movimientos de los precios y comprender que el mercado o que la renta variable, que en este caso la renta fija, va o descuenta descuenta con anterioridad los movimientos que se pueden producir, en algún caso con errores como el de ahora, y aquí es cuando corrija, cuando puede dar ciertas oportunidades. Continuamos. Me parece increíble cómo tras el subidón que han tenido hoy los rendimientos, hemos visto al oro mantenerse muy firme. Fíjense que el oro, el día de hoy, si nos vamos a verle, cae solo un 0,2%, cuando viendo la subida que han tenido los bonos, la caída que han tenido los bonos, viendo el subidón que han tenido los rendimientos, evidentemente el oro debería de caer mucho más. Incluso la plata, fíjense que sube 0,47%.
Me sorprende, pero lo entiendo totalmente. Al final, ¿quién paga este gran aumento de empleos públicos? Pues se paga con deuda, amigos míos. ¿Y cómo se refinancia? Y la deuda debe ser refinanciada. ¿Y cómo se refinancia la deuda? Pues con aumentos de liquidez global. ¿Y qué significa aumentos de liquidez global? Inflación monetaria. ¿Y en qué se traduce la inflación monetaria? Pues con devaluación de las divisas fiat, es decir, pérdida de poder adquisitivo. ¿Cuál es la principal cobertura frente a la pérdida de poder adquisitivo? Pues sobre todo el oro y la plata. Por tanto, cuando veamos aumentos tan fuertes de los rendimientos, cuando veamos datos o si vemos que la inflación se reacelera, es totalmente normal que veamos correcciones en el oro. De hecho, ahí es donde podría estar la gran o una corrección para de nuevo sumarse. Sin embargo, sí que considero que cualquier corrección puede ser comprada, sobre todo con vistas a medio plazo, y esta liquidez global que va cada vez en aumento y la pérdida de poder adquisitivo de las divisas. Si nos vamos a ver la reacción de la renta variable, pues vamos a ver cómo, pese a que lo ha intentado, el principal índice americano, el S&P 500, fíjense que ha cerrado al alza, 5.751, muy cerquita de máximos históricos. Diego, ¿pero cómo puede ser esto? Si tu título del vídeo de ayer era riesgo de grandes liquidaciones. Riesgo de grandes liquidaciones en caso de que saliera un dato feo. El dato ha sido sorprendente, amigos míos. La verdad es que me habría sorprendido más si el mercado pierde los 5.700, que lo ha estado tanteando en algún momento. Se nota que la volatilidad, fíjense, el VIX el día de hoy, aún así, ha cerrado cerquita del nivel de 19, pero se nota que la gamma es prácticamente negativa por estos movimientos, estas reacciones del mercado. Pero ante unos datos tan fuertes, la verdad es que me habría sorprendido incluso si el dato habría corregido. El mercado quería corregir, el mercado está muy volátil, el mercado no le vendría nada bien una limpieza, pero la verdad es que los datos están siendo sencillamente sorprendentes. Y mientras que esto siga así, fíjense que ha habido algún momento que ha intentado perder los 5.700, me parece muy complicado que pueda haber correcciones. Aquí, como explico, aquí lo que ocurre es que los datos de esta semana han sido sencillamente espectaculares. Y ojo a esto, que es importante, que es una frase que dice mi buen amigo JJ y que tiene mucha razón. Los osos no son muy amigos del tiempo. Si pasa tiempo y no se pierden los soportes, la gamma, es decir, esto que impide, para explicarlo de una forma sencilla, que impide la volatilidad del mercado, se reconstruirá, es decir, volverá a ser positiva. Las coberturas que en este momento podrían hacer caer al mercado vencerán y seguiremos al alza. Aún pienso que puede o que queda bastante volatilidad para el mes de octubre, sobre todo con todo el tema de las elecciones y si sumamos también toda la tensión geopolítica, pero sí que es cierto que en estos momentos habría que tener, cierta precaución también en caso de ir muy fuerte corto. Fíjense lo que dice McElligor: si logramos superar los riesgos sin grandes desastres, el desmantelamiento de las coberturas a la baja estabilizará el mercado y lo impulsará al alza. Al final la gente querrá comprar alzas baratas, ya que el panorama económico de Estados Unidos es sólido, alivios globales, estímulos en China y más gasto fiscal en Estados Unidos. Y además podría venir el típico rally de fin de año. Tengan en cuenta que sí, el mes de septiembre, la segunda mitad sobre todo, era estacionalmente bajista, pero no solo hemos tenido la mayor flexibilización cuantitativa desde el COVID, sino que también hemos vivido el cuarto mes del siglo donde más se bajaron los tipos de interés, o donde más bancos centrales bajaron los tipos de interés. Fíjense, 26 recortes. Por tanto, evidentemente, esto es muy importante, esto también influye en el mercado. Poco más, no voy a ir al cierre de sesión del día de hoy, ya lo veremos el domingo, porque si no se haría el vídeo muy largo. Creo que tienen todos los detalles, trato de dar los datos de la forma más objetiva posible. Vosotros ya sois quien tenéis que ser críticos con ellos y utilizarlos de la forma que mejor os convenga. Muchas gracias por estar ahí. Si les ha gustado el vídeo, dejen un like, un comentario y nos vemos el domingo. Chao, el otro abrazo, adiós.